Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de series turcas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, me presento, y este es el lugar donde analizamos, diseccionamos y celebramos todo lo relacionado con el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les apasiona, un tema que ha generado debates, especulaciones y sobre todo, muchísima ilusión. Hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm y cuyo silencio, para muchos, grita amor. Este es un seguimiento al vídeo anterior que hicimos, donde exploramos las señales iniciales de su relación y cómo su química en la pantalla se trasladó a la vida real. Si aún no lo han visto, les recomiendo que le echen un vistazo después de este vídeo para tener el contexto completo. En aquel vídeo desglosamos sus primeras interacciones, las miradas cómplices durante las entrevistas, los viajes que parecían coordinados y las pequeñas declaraciones que, aunque sutiles, apuntaban a una conexión más profunda. Recordamos cómo el rodaje de Senkalkapm les brindó un escenario perfecto para que el amor floreciera, un lugar donde la línea entre la ficción y la realidad se volvía cada vez más borrosa. Pero antes de empezar, como siempre, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ningún vídeo nuevo, además de que nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como les decía, vamos a profundizar en el tema de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde que terminaron su relación, los fans han estado buscando desesperadamente cualquier indicio, cualquier señal, de que podrían volver a estar juntos. Y aunque oficialmente no hay nada confirmado, el silencio que los rodea, las coincidencias, las miradas, todo alimenta la esperanza de una reconciliación. Analizaremos las declaraciones indirectas que han hecho en entrevistas posteriores a su ruptura, esas frases que parecen apuntar a un cariño persistente y a un respeto mutuo. Investigaremos a fondo sus redes sociales, buscando patrones y conexiones ocultas en sus publicaciones, porque, admitámoslo, a veces un simple me gusta puede significar más de lo que aparenta. Pero antes de continuar con ellos, quiero hablarles de algunas series turcas que también juegan con esa dinámica del amor silencioso, del amor no declarado, del amor que se siente en cada mirada y en cada gesto, aunque las palabras no sean necesarias. Porque, admitámoslo, ¿a quién no le encantan esas historias llenas de tensión y emociones contenidas? El amor no expresado tiene una fuerza particular, crea una expectativa y una anticipación que mantiene al espectador al borde del asiento. Es la magia de las miradas prolongadas, los roces accidentales y los suspiros silenciosos. La primera serie que quiero mencionar es Aşk Memnu. Esta es una serie clásica, un drama romántico que ha marcado un antes y un después en la televisión turca. Los protagonistas son Beren Saat, que interpreta a Biter, y Kıvanç Tatlıtuğ, que interpreta a Belul. No solo es una historia de amor prohibido, sino también una exploración de las consecuencias de la ambición y la desesperación. Biter, atrapada en un matrimonio sin amor, busca desesperadamente una salida, un escape a su infelicidad. Y en Belul encuentra una conexión que la consume, una pasión que la arrastra hacia un abismo de consecuencias devastadoras. La trama gira en torno a Biter, una joven que se casa con un viudo adinerado mucho mayor que ella, Adnan Ziyagil. Pero la chispa surge entre Biter y Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. Su amor es prohibido, peligroso y lleno de secretos. La química entre Beren y Kıvanç es palpable y la tensión sexual entre sus personajes es lo que mantiene a los espectadores enganchados. El silencio que rodea su amor, el miedo a ser descubiertos, la culpa, todo eso se transmite a través de sus miradas y sus gestos. Es una serie intensa y dramática que explora las complejidades del amor, el deseo y la traición. Un dato curioso es que la serie es una adaptación superíndice 3N de una novela turca del mismo nombre, escrita a finales del siglo XIX. La adaptación televisiva supo capturar la esencia de la novela original, actualizando la historia para una nueva generación de espectadores. Otra serie que me viene a la mente es Kara Sevda. Esta serie también es un drama romántico protagonizado por Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Kara Sevda nos enseña que el amor verdadero puede trascender las barreras sociales y el tiempo, pero también que la venganza y el rencor pueden consumir a una persona por completo. La serie explora temas profundos como la lealtad, el sacrificio y la redención. La historia se centra en Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una joven de una familia adinerada.
Se enamoran profundamente, pero su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. Nian se ve obligada a casarse con un hombre rico para salvar a su familia de la ruina, y Kemal se va de la ciudad con el corazón roto. Años después, Kemal regresa convertido en un hombre poderoso, decidido a vengarse de quienes le hicieron daño y a recuperar a Nian. El amor entre Kemal y Nian es un amor que supera las barreras del tiempo y la distancia. A pesar de estar separados, siguen amándose en silencio, y cada encuentro entre ellos está cargado de tensión y deseo. La serie es un torbellino de emociones, con giros inesperados y un final que te dejará sin aliento. Un dato interesante es que Kara Sevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional. Este reconocimiento internacional catapultó la serie a la fama mundial, consolidando su lugar como uno de los dramas románticos turcos más exitosos de todos los tiempos. Ahora, volviendo a Hande y Kerem. Después de su separación, ambos han sido muy discretos en cuanto a su vida personal. No han dado declaraciones explícitas sobre su relación, ni tampoco han negado categóricamente una posible reconciliación. Y es precisamente ese silencio lo que alimenta las teorías de los fans. Analizaremos el lenguaje corporal que mostraron en ese evento, la forma en que se movían, cómo interactuaban con las personas a su alrededor. A veces las señales no verbales pueden revelar más que las palabras. Se han detectado varias coincidencias en sus redes sociales, como lugares que visitan al mismo tiempo, objetos que comparten en sus historias, e incluso mensajes subliminales que algunos interpretan como indirectas el uno para el otro. Por supuesto, todo esto podría ser una simple coincidencia, pero para los fans más acérrimos, son pruebas irrefutables de que todavía hay algo entre ellos. Exploraremos las teorías más populares entre los fans, las especulaciones que circulan en foros y redes sociales, analizando la lógica detrás de cada una de ellas. Recientemente se les vio en el mismo evento, aunque no posaron juntos para las fotos. Pero las cámaras captaron algunas miradas fugaces entre ellos, miradas que para muchos lo decían todo. Había cierta tensión en el aire, una especie de reconocimiento mutuo que iba más allá de la simple cortesía. Examinaremos en detalle esas fotografías y vídeos del evento, analizando cada ángulo, cada expresión facial, en busca de pistas que confirmen o refuten la teoría de la reconciliación. También hay que tener en cuenta que Hande y Kerem trabajaron juntos durante mucho tiempo, y crearon una conexión muy especial. No solo eran pareja en la pantalla, sino también amigos y confidentes. Es difícil borrar ese tipo de vínculo de la noche a la mañana. La intensidad del trabajo en equipo, las largas jornadas de rodaje y la confianza mutua que se desarrolló durante la filmación de Senkalkam crearon un lazo que difícilmente se puede romper. Además, la presión de los fans es enorme. Muchos esperan que vuelvan a estar juntos, y no dudan en expresar sus deseos en las redes sociales. Esto puede ser un factor importante a la hora de tomar una decisión, ya que ambos son conscientes del impacto que su relación tiene en el público. La opinión pública puede ser un arma de doble filo, puede alentar a la pareja a reconciliarse, pero también puede generar una presión insoportable que termine por destruir la relación. Otra serie que quiero mencionar, y que también juega con el tema del amor no expresado, es Erkenci Kuay. Esta serie es una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Erkenci Kuay es una serie que celebra la libertad, la autenticidad y la búsqueda de la felicidad. Es una historia que te recuerda que nunca es tarde para perseguir tus sueños y que el amor puede encontrarte en los lugares más inesperados. La historia se centra en Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un hombre aventurero y carismático. Entre Sanem y Can surge una atracción inmediata, pero su relación está llena de malentendidos y obstáculos. Ambos tienen miedo de expresar sus sentimientos, y prefieren mantener las distancias para evitar el rechazo. Sin embargo, su amor es inevitable, y poco a poco van superando sus miedos y confesando sus sentimientos. La serie es divertida, romántica y llena de momentos entrañables. La química entre Demet y Can es innegable y su interpretación de Sanem y Can es simplemente maravillosa. Un dato curioso es que la serie se grabó en Estambul y en la región de Esmirna, en Turquía. Los paisajes de ensueño de estas locaciones contribuyeron a crear la atmósfera mágica y romántica de la serie. Ahora, centrándonos de nuevo en Hande y Kerem, es importante recordar que solo ellos saben la verdad sobre su relación.
Todo lo que vemos y oímos son especulaciones y teorías de los fans. Quizás realmente no haya nada entre ellos, o quizás estén intentando reconstruir su relación en secreto, lejos del escrutinio público. Es posible que estén tomando las cosas con calma, tratando de evitar los errores del pasado y protegiendo su intimidad. Lo que sí es cierto es que ambos son personas muy talentosas y exitosas, y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Ya sea que estén juntos o separados, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Analizaremos sus proyectos futuros, las oportunidades que se les presentan y cómo su situación sentimental podría afectar su trayectoria profesional. Y hablando de talento, no puedo dejar de mencionar Medcezir. Esta serie, protagonizada por Ayatay Ulusoy y Serine Isarkaya, es un drama juvenil que también explora las complejidades del amor. Medcezir es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene enganchado hasta el final. Es una historia de amor, amistad, familia y superación personal que te dejará pensando durante mucho tiempo. Yaman, un joven de un barrio marginal, es adoptado por un abogado adinerado y se traslada a vivir a un barrio exclusivo. Allí conoce a Mira, una chica popular y rebelde que está comprometida con otro hombre. Entre Yaman y Mira surge una conexión instantánea, pero su relación se ve obstaculizada por las diferencias sociales, los problemas familiares y los secretos del pasado. Medcezir es una adaptación de la serie estadounidense de OC, pero con un toque turco. La serie es adictiva y emocionante con personajes complejos y tramas bien desarrolladas. La química entre Ayatay y Serine es palpable, y su interpretación de Yaman y Mira es simplemente brillante. Un dato interesante es que la serie se grabó en Estambul y en Bodrum, en Turquía. La belleza de Bodrum con sus playas paradisíacas y sus paisajes impresionantes, realzó la estética visual de la serie. Para finalizar con las series, quiero hablarles brevemente de Kiral Kaik. Esta comedia romántica protagonizada por Barar Duk y Elçin Sangu, también es un ejemplo de cómo el amor puede surgir de las situaciones más inesperadas. Kiral Kaik es una serie que te hará reír a carcajadas y te emocionará hasta las lágrimas. Es una historia de amor, superación personal y segundas oportunidades que te recordará que el amor puede estar a la vuelta de la esquina. Defne, una joven camarera, acepta un trabajo peculiar, fingir ser la novia de Omer, un diseñador de zapatos exitoso, para evitar que se case con otra mujer. A medida que Defne y Omer pasan tiempo juntos, empiezan a enamorarse de verdad. Pero su relación se ve amenazada por los secretos y las mentiras que rodean su amor en alquiler. Kiral Kaik es una serie divertida y encantadora, con personajes entrañables y situaciones cómicas. La química entre Bar y Elçin es innegable y su interpretación de Omer y Defne es simplemente deliciosa. Un dato curioso es que la serie se convirtió en un fenómeno en Turquía y en varios países de América Latina. Su éxito se debió a su trama original, a sus personajes carismáticos y a su humor inteligente. En resumen, el silencio de Hande y Kerem sigue gritando amor para muchos de sus fans. Aunque no hay confirmación oficial, las coincidencias, las miradas y la esperanza siguen vivas. Y mientras tanto podemos disfrutar de otras series turcas que también nos muestran el poder del amor silencioso, del amor que se siente en cada mirada y en cada gesto. Reflexionaremos sobre el papel de los medios de comunicación y la presión que ejercen sobre las celebridades, cómo la constante vigilancia y el escrutinio público pueden afectar sus relaciones personales. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre Hande y Kerem, y de las recomendaciones de series que les he dado. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita que explore el tema del amor silencioso? Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus experiencias con estas series, me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, le den like al vídeo si les ha gustado, y lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Seguiremos investigando, analizando y especulando sobre el futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin, porque al final, el amor siempre es un misterio que vale la pena explorar.